Entonces, nosotros teníamos que hacer una clase virtual de acuerdo pues a los lineamientos de la coordinación. Entonces, tendremos una esta semana que abarca hoy y otra la siguiente semana. Igual la clase de nosotros el viernes, pues, sin ningún inconveniente, de 1:30 a 4 de la tarde. Estas son clases complementarias para poder abarcar un poquito más los temas y de esta manera ustedes puedan terminar toda la guía de aprendizaje. Entonces, de acuerdo a eso, en la clase pasada tuvimos dos temas pendientes, dos temas que dimos, que fue de nuevos desafíos de las organizaciones y la competencia laboral del talento humano. Para el día de hoy vamos a trabajar lo que es capacitación, lo que es, ya les digo, lo que es concepto de capacitación, capacitaciones en las organizaciones, el aprendizaje organizacional y las etapas de la capacitación. Teniendo claro eso que vamos a trabajar hoy, vamos a iniciar entonces con lo que es el concepto de capacitación. Primero, ustedes saben que de acuerdo a su técnica de asistente en talento humano, pues hace parte dentro de los complementos que ustedes deben hacer, está el complemento de las capacitaciones del talento humano. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a dar dentro del marco histórico el concepto de capacitación. Y dice, asumiendo el origen de la capacitación para el trabajo en forma sistematizada, se halla que el sistema formal de artes y oficios en el gremio y en los talleres artesanales que durante los siglos y de Edad Media orientan el desarrollo de los productos basados en las habilidades y en los conocimientos de quien los hace, aunque su primera intención no sea de formar al artesano, sino en controlar el socio profesional. El concepto de capacitación puede tener diferentes significados. En el pasado, algunos especialistas en recursos humanos consideraban que la capacitación era un medio para adecuar a cada persona. Pongan en silencio, que se después interfiere. Algunos especialistas en recursos humanos consideraban que la capacitación era un medio para adecuar a cada persona a su trabajo y para desarrollar la fuerza de trabajo de la organización a partir de los puestos que ocupaban. Actualmente el concepto se amplió y ahora se considera que la capacitación es un medio para apalancar el desempeño en el trabajo. La capacitación casi siempre ha sido entendida como el proceso por el cual se prepara a la persona para que desempeñe una excelente tarea específica dentro de lo que ocupa. Entonces, de acuerdo a esto, denme un momento acá, de acuerdo a lo que les acabo de leer, en el concepto de la capacitación, como dice ahí, en los tiempos de antes, se capacitaba a la persona para que pudiera ejercer su puesto de trabajo, es decir, lo adecuaban de acuerdo a las necesidades de ese puesto para que pudiera cumplir con esas actividades. Hoy en día ya el concepto es un poco más amplio y pasamos a que realmente el concepto de capacitación se debe generar para toda la empresa y para todas las personas, en obviamente las necesidades que tiene cada liderazgo o cada dependencia dentro de la organización. Por ejemplo, o sea, para nosotros llegar, que ya eso lo vamos a ver más adelante, para nosotros poder llegar y saber en qué podemos capacitar a nuestro personal, debemos analizar cuáles son las necesidades que tienen. Entonces, teniendo en cuenta, la capacitación casi siempre ha sido entendida como el proceso por el cual se prepara a una persona para desempeñar con excelencia las tareas específicas del puesto que ocupa. Entonces, nosotros en el análisis que hacemos podemos identificar si la dependencia de contabilidad requiere algún tema de pronto de IVAs o de Cámara de Comercio, en donde le pueda permitir a esa persona tener unos conocimientos, pero adicional, que pueda nuestra empresa verse beneficiada de esos procesos o de esas capacitaciones como tal. También tenemos acá, es importante entender el diseño de la capacitación como un proceso complejo con múltiples elementos para cuidar y para poder lograr buenos niveles de calidad.
Es casi un lugar común para afirmar el diseño que debe ser integral, partiendo desde el contexto, las necesidades y las competencias hasta su evolución final. Entonces era lo que yo les decía, para nosotros poder mirar en qué temas vamos a capacitar nuestro personal, debemos mirar las necesidades o evaluar las necesidades que tiene cada dependencia, para que a partir de ahí nosotros podemos implementar estas capacitaciones y obviamente el nivel de cada persona aumente. Tenemos también capacitación en las organizaciones, en el campo de la empresa, en un aspecto más de formación integral y de la persona. De hecho, existen pedagogos de desempeño y funciones educativas en las empresas, atendiendo la visión clásica de la pedagogía, que la considera un saber teórico y práctico fundamental, que coordina los hechos educativos en diferentes ámbitos, al saber sobre la educación abierta en todos los caminos. Lo que nos indica este concepto aquí en capacitaciones organizacionales, o a lo que se refiere, es que dentro de todos esos conceptos que nosotros evaluamos o verificamos de esas necesidades que tienen esas dependencias, debemos formar personas integrales, o sea, que personas, como yo se los decía en las clases pasadas, personas que puedan tener ese manejo de diferentes puestos de trabajo y que dentro de los puestos de trabajo que yo tengo, si hay vacantes, yo puedo encontrar personas que desempeñen o hagan esas funciones de esas actividades específicas de un puesto determinado. Que no solamente yo sirva para trabajar en talento humano, sino que también tenga la capacidad de desempeñarme en el liderazgo del mercado y venta, o en el liderazgo de la parte operativa, o en el liderazgo de ser gerente, ¿por qué no? Entonces, pero para todo eso nosotros debemos ser competentes. Pero ¿cómo nos relacionamos o cómo nos volvemos competentes? Con la formación que podamos tener. Entonces, dentro de eso entra un campo dentro del talento humano, que son las capacitaciones a las organizaciones en los diferentes ámbitos o temas a tratar. El aprendizaje organizacional es un proceso que se realiza con varias personas a través de la interacción entre varias de ellas. Está enfocado en aumentar la competencia colectiva de los miembros pertenecientes a una organización. En síntesis, aprender a aprender es un conjunto de aprender es adquirir a retener, pero también a aplicar y a utilizar conocimiento en las habilidades y los ámbitos y actitudes adquiridos. El modelo de aprendizaje organizacional es donde el aprender a aprender se presenta como un sistema de aprendizaje continuo dentro de las empresas. Identificamos la teoría cognitiva y tendencias educativas a aumentar en las habilidades del pensamiento, como son el enseñar, analizar, sintetizar y tomar decisiones, y muchas otras habilidades del pensamiento más. La capacitación para el trabajo busca en una fórmula vencer las obsolencias técnicas a las que se enfrentan las organizaciones empresariales en este mundo globalizado. Entonces, cuando nos hablan a nosotros de estos aprendizajes organizacionales, lo que busca todo este concepto es que nosotros podamos desarrollar unas habilidades y que podamos aportarlas en el desarrollo de nuestra empresa y que no nos quedemos en esos procesos obsoletos manuales que ya o en técnicas ya que no se utilizan, porque esto va a hacer que nuestra empresa decaiga y que obviamente perdamos clientes, porque nosotros debemos estar enfocados en todos esos procesos futuros tecnológicos y mejora de procesos o mejora de innovaciones dentro de las empresas. Entonces, este proceso de aprendizaje es aprender a aprender, pero ¿de quién aprendemos? El uno del otro. O sea, dentro de las organizaciones, nosotros cuando estamos pendientes siempre de lo que pasa a nuestro alrededor y de las personas que se encuentran junto o trabajan o hacemos equipo o tenemos un grupo de trabajo, lo que nosotros hacemos es, de acuerdo a todas esas implicaciones, identificamos todas esas enseñanzas que se puedan dar. Entonces, por eso acá nos habla de ese proceso de aprender a aprender. ¿De quién aprendemos? En conjunto, ¿sí? Adquirir esos conocimientos que tiene la otra persona y aplicarlos. No quiere decir que nosotros seamos de pronto envidiosos o que nos copiemos del proceder de los demás. No, tenemos que aprender para que
para que ese aprendizaje nos sirva para aplicarlos en los conocimientos que nosotros vamos a tener en las actividades de nuestra empresa. Nos dice acá también que esas habilidades o esas tendencias de esas habilidades las podemos nosotros coger para enseñar, ¿sí? Las analizamos, las enseñamos y las sintetizamos, es decir, las aplicamos en la toma de esas decisiones, de esas habilidades, de esos pensamientos que nosotros podamos adquirir de esas personas. Esto con el fin de que podamos trabajar en conjunto, de que podamos replicar esos conocimientos y de que podamos obviamente aplicarlos a la empresa para una mejor funcionalidad. Luego acá seguimos con etapas de la capacitación. Entonces, pueden haber muchas etapas de la capacitación. La primera de ellas de la capacitación es levantar un inventario de necesidades de capacitación que presenta la organización. Esas necesidades no siempre están claras y se deben diagnosticar con base a ciertas auditorías e investigaciones internas capaces de localizar o descubrirlas. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente, para nosotros capacitar o entrar a una etapa de capacitación de nuestro personal, debemos levantar un diagnóstico. ¿Y cómo levantamos nosotros ese diagnóstico? Tenemos que buscar una metodología. ¿Cuál puede ser la metodología? Hay muchas metodologías que ustedes pueden utilizar. Una entrevista, puede ser una encuesta, puede ser de pronto alguna aplicación donde respondan a un cuestionario, en fin. Hay muchas metodologías que ustedes pueden utilizar para poder levantar este diagnóstico, es decir, para que ustedes puedan, dentro de las empresas, mirar y verificar cuáles son las necesidades que tienen sus empleados, cuáles son las necesidades no solamente del empleado, sino también de las necesidades de la empresa. Esto con el fin de que ustedes puedan aplicar esos conocimientos y pueda haber desarrollo de ellos. El diagnóstico de las necesidades de la capacitación es el proceso mediante el cual nos aproximamos al estado de los conocimientos y destrezas de los recursos humanos en el ámbito organizacional en relación a los objetivos y a las funciones de cada puesto para identificar las brechas de aprendizaje que deben ser corregidas para una efectiva competencia profesional organizacional. Entonces, aquí esto lo que nos indica es cuando nosotros hacemos ese diagnóstico y ese levantamiento de esas necesidades de cada puesto, una vez nosotros verifiquemos las funciones de ese puesto, bueno, yo voy a verificar las funciones del administrador de la empresa. Entonces, obviamente evalúo su hoja de vida, veo las funciones que tiene este administrador y dentro de las funciones hay algo que se llama, vamos a suponer que dentro de las funciones que él tiene es tener una buena atención al cliente interno, quiere decir a todos los que trabajan dentro de esa empresa. Y ser apático, comprensivo y trabajar en equipo con todo el personal. Esa sería una de las funciones de las múltiples que pueda tener. Pero Recursos Humanos hizo un diagnóstico y se dio cuenta, por medio de la metodología que utilizó, se dio cuenta que esta persona no cumplía con esa función, porque de pronto se le dificulta hablar o se le dificulta tener un tipo de conversación o se le dificulta hablar en fluido o tener de pronto hacer presentaciones o trabajar en equipo, se dio cuenta porque sus valores, sus capacidades, sus competencias no están o sus destrezas no están realmente con esa función. Entonces y se dieron cuenta que en otros puntos de trabajo también había la misma necesidad o el mismo requerimiento. Entonces, ¿qué hago yo? Con todo este número de personas que hacen parte de la organización, debo buscar un tema y capacitar o formar a estas personas en esa competencia en específica para las cuales ellos de pronto no tienen conocimiento o de pronto no han desarrollado o quizás no sea su fuerte. Entonces, una vez que ustedes evalúen, le hagan el diagnóstico, tengan las necesidades, ustedes tienen que verificar cuáles son esas falencias para partir de ahí, entonces tomar decisiones de cuál sería el tema a tratar
para que estas personas puedan en algún momento ocupar ese puesto al 100%. Todo esto hay que tenerlo en cuenta con qué, con los objetivos de la organización, porque nosotros debemos ir alineados a unos objetivos específicos o generales de la organización, y esos objetivos pues hacen parte del cumplimiento de las metas. Deme un momentico que se me está descargando el computador. Listo. Entonces, la necesidad de esa capacitación se forma o se da en el área específica dentro de la organización y se complementa o se lleva a cabo con el tema específico o la formación específica para ese individuo o esos individuos en las habilidades a mejorar, aumentar para que sean eficientes y eficaces para la productividad de su trabajo. Primero, o sea, capacitamos para que la persona o el individuo se capacite él como persona. Y luego esa capacitación debe servir para la productividad que debe desarrollar dentro de su puesto de trabajo para el cumplimiento de los objetivos de la organización. Siempre teniendo en cuenta que todo lo que desarrollemos para la organización debe ser eficiente y eficaz. Es decir, debemos tener un ahorro de dinero, pero haciendo bien el trabajo, y debemos tener el cumplimiento de nuestras metas relacionadas en los objetivos generales y específicos. Después de diagnosticar las necesidades de esa capacitación, es necesario establecer los objetivos de capacitación concretos y los objetivos de capacitación, desarrollo o generalmente diagnóstico. Son una descripción de un desempeño que usted espera que muestren los trabajadores del ingreso reciente ante las consideraciones competentes, es decir, ante las capacidades que ya relacionaron. Entonces, una vez ustedes apliquen, ¿sí?, esa capacitación, busquen a las personas que sean acorde a complementar esa formación, o sea, que tengan conocimiento en el tema, y ustedes capaciten a ese personal, luego deben generar un análisis o un diagnóstico ya de finalización. Listo, ya yo capacité a estas personas y debo evaluarlas después, a ver si realmente esas capacitaciones o esas formaciones que se les dio a las personas cumplieron con los objetivos específicos o con los objetivos de esa capacitación, que era lograr que esas personas pudieran implementar o pudieran trabajar sobre esas funciones o sobre esas competencias blandas que no tenían desde un inicio. Entonces, después de que ustedes, listo, hacen la capacitación, buscan primero el diagnóstico, las necesidades, establecen entonces el tema en específico, buscaron los individuos, los capacitaron. Luego de eso, ustedes ya dejan pasar un tiempo prolongado, donde ustedes verifiquen si realmente esas capacitaciones fueron o no acorde a lo que, y si sirvieron, ¿sí? Porque yo les puedo dar a ustedes una serie de temas aquí, una serie de formación en cuanto a talento humano, pero cuando yo les hago a ustedes un diagnóstico, que el diagnóstico en este caso es un examen o un trabajo o el desarrollo de algún ensayo, y me doy cuenta que las competencias, o sea, que lo que yo les expliqué no fue suficiente, y además de eso lo que ustedes investigaron no fue suficiente porque todavía siguen teniendo falencias, quiere decir que hay que aplicar un nuevo método de que ustedes puedan relacionar o de que ustedes puedan aprender más bien. Entonces, cuando ya esto lo llevamos al campo laboral y ustedes hacen esta capacitación con estos individuos, ellos lo aplican, ya ustedes nuevamente hacen otro análisis y verifican si realmente fue acorde o no a esas necesidades y si la gente cambió o no.
Obviamente ustedes saben que el cambio siempre lleva un proceso, lleva un tiempo determinado, porque nosotros no somos chip ni reloj para decir cambia y de una vez uno cambia, no. Todo eso es un proceso que se va llevando acorde a la formación o a las capacitaciones que vamos teniendo. Podemos tener falencias dentro del puesto de trabajo, un sinnúmero de falencias, pero obviamente lo que buscamos es ir recuperando cada una de esas falencias con las capacitaciones que el empleador, en este caso la organización en cabeza del talento humano, pueda hacer para su equipo de trabajo. Todo con la actitud de que se mejoren las competencias de cada individuo. Y acá vamos a hablar de unas metodologías que es el paso a paso del protocolo de la capacitación de básico para pequeñas empresas. Entonces tenemos acá los componentes de capacitación. Las principales aspectos que debemos tener en cuenta para llevar a cabo una capacitación dentro de la compañía se divide en 5 aspectos. O sea, es decir, los componentes de un plan de capacitación se dan en estos 5 aspectos. El primero, evaluación de las necesidades de la capacitación. ¿Sí? Debo evaluar si realmente hay necesidades o no para yo poder implementar una capacitación. Segundo, planteamiento de los objetivos del plan de capacitación. Ya identifiqué las necesidades, sé que tengo que implementar una capacitación en competencias blandas, entonces debo planificar un objetivo o varios objetivos de esta capacitación. Entonces, los objetivos es identificar el número de personas o de individuos que hacen parte de la organización que necesiten las competencias blandas dentro de su vida diaria para complementar y puedan ser mejores dentro de su puesto de trabajo. Otro objetivo puede ser bueno, aquí podemos ir realizando objetivos de acuerdo a esas necesidades que nosotros encontramos. Y los objetivos obviamente deben ser en plan a esa capacitación. No vamos a hablar ya de los objetivos específicos o generales de la empresa, sino del objetivo del por qué estamos haciendo esa capacitación. Ese sería el segundo componente. El tercer componente sería el diseño del plan de capacitación. Tenemos que hacer un plan de capacitación, qué vamos a hacer, qué día lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, el presupuesto que nos vamos a gastar, quién vamos a contratar. Luego, el cuarto sería implementación del plan de capacitación. O sea, ya tengo todo planeado, ya tengo el diseño, ya tengo la planeación hecha, entonces ahora tengo que implementarlo, es decir, tengo que llevarlo a cabo. Entonces, ¿cómo lo llevo a cabo? Entonces viene el coach, hace la capacitación, formamos a las personas y luego pasamos al último componente que es la evaluación de la capacitación. Entonces, una vez se termine toda la capacitación, no sé si dure un día, 2 días, 10 días, un mes, depende de cuál sea la falencia de las personas, hacemos una evaluación y es decir, buscamos una metodología de cómo nosotros vamos a hacer esa evaluación. Puede ser por medio de un cuestionario, de unas preguntas, en fin, hay muchas maneras de que ustedes hagan esa evaluación de la capacitación. Entonces, en la evaluación de las necesidades, obviamente aquí debe participar los gerentes, los jefes de área y los encargados del talento humano. Son las personas, o sea, para ustedes evaluar las necesidades de la empresa en total, ustedes deben requerir de unas personas. ¿Quiénes? El talento humano son los principales, deben agregar a los gerentes y a los jefes de áreas. En conjunto, se toman las decisiones de cuáles son las necesidades que hay y con ella se implementa la capacitación. Recuerden que a veces no necesariamente tienen que ser las capacitaciones en temas de motivación o personales. O sea, la capacitación puede ser en cualquiera de las dificultades que ustedes puedan tener dentro del área de trabajo. O no necesariamente tienen que tener una dificultad. Puede que la empresa vaya a aplicar una nueva metodología o vaya a entrar un nuevo producto o vaya a entrar un nuevo servicio o vaya a implementar una nueva plataforma. Y nosotros podemos tener los conocimientos y las capacidades porque nos hemos formado a eso. Pero como es nuevo para nosotros, entonces hay que implementar una capacitación para que estas personas o para que los clientes internos de la organización puedan aplicarlos. Entonces, por lo menos, Censa, si aplica una nueva metodología,
se aplica con la pandemia tuvo que entrar a trabajar en las plataformas. Entonces tuvieron que capacitar a todos los docentes en esa plataforma, al igual que los alumnos. Capacitarlos para que puedan entrar en el manejo, cómo se hace el manejo. Mire que en el módulo pasado yo les envié un videito de cómo entrar a la plataforma y cómo conseguir las notas. Entonces siempre es como no necesariamente son de pronto si encontramos una necesidad, sino que también es para unos nuevos procesos. Bueno, esas necesidades las podemos identificar también por medio de cuestionario, como les decía. Mire, les voy a leer aquí algún cuestionario de cómo se identifica. Identificar las necesidades de la capacitación a través de un cuestionario que permita correlacionar la información verídica acerca del personal que está capacitado. Entonces, nombre, edad, sexo, escolaridad. Primera pregunta, ¿considera que la inducción recibida fue acorde al puesto de trabajo? Y ustedes dicen sí, sí, si no o por qué. ¿Cree que la capacitación ayuda al fortalecimiento de las competencias necesarias para su puesto de trabajo? Sí, no, ¿por qué? ¿Cuáles son los siguientes temas que le gustaría ser capacitado? Motivación, trabajo en equipo, comunicación asertiva, trabajo al cliente. Entonces ya ustedes marcan cuál. ¿Cuál es la relación con sus compañeros de trabajo? Excelente, buena, regular, malo. ¿Cómo considera usted el ambiente laboral? Excelente, bueno, regular, malo. ¿Se siente a gusto trabajando en el lugar de trabajo? Sí, no, ¿por qué? ¿Cómo se relaciona con sus jefes de trabajo? ¿Cómo es su relación con sus jefes de trabajo? Buena, excelente, malo. El proceso de inducción deja claro el cronograma del trabajo y actividades, funciones a realizar, sí, no, ¿por qué? Y objetivos de la capacitación. Bueno, así como yo les hice esa encuesta ahí, ustedes de esa manera es el cuestionario que ustedes deben hacer para implementarlo en el momento de las capacitaciones que deseen hacer dentro de la organización. El tipo de capacitación, el objeto de la capacitación, a quién va dirigido, quién es el responsable y el tiempo que va a durar esa capacitación. O sea, eso hace parte de los protocolos de capacitación. Si es una técnica, una práctica, bueno, en fin. Bueno, listo. Y con eso, concluimos todo lo referente al concepto de capacitación, capacitaciones de las organizaciones, aprendizaje organizacional, etapas de capacitación, metodologías de la capacitación, ¿sí? Y componentes de un plan de capacitación. Y las evaluaciones o necesidades, cuestionario, todo eso este tema yo se los voy a subir, todavía no se los he subido a la plataforma, pero porque no los tengo en diapositiva, pero entonces yo se los voy a subir a la diapositiva y entra dentro de los temas que vamos el viernes, vamos a dar 2 temas más adicional de del que vimos hoy. Ya hoy, entonces en la clase 3 ustedes van a ver 3 temas ahí, el que dimos hoy y los 2 que vamos a ver el viernes. En conjunto para que sea la recuperación de esas clases de la primera semana y de la segunda semana que de pronto no vimos. No sé si tienen preguntas, tienen alguna duda con respecto a lo que les expliqué. Como les dije, yo esto se los hago en diapositivos y se los subo a la plataforma para que lo tengan, para que tengan ese contenido ahí también. ¿Tienen dudas? ¿Sí me escucharon o hablé aquí 40 minutos sola? Contéstenme. ¿Sí entendieron? ¿No entendieron? ¿Están escuchando? Sí, sí, entendimos, señor. Gracias, Lisa. Sí, profe. De nada. Sí, profe, sí. Sí, señor. Ya, Andrés, ya. Ponle silencio, por favor. Bueno, gracias. Bueno, por escuchar. Espero que hayan entendido bien el aspecto de las capacitaciones. Se los voy a dejar claritos. De pronto no se los subo hoy porque ya tengo otra sesión ahora a las 6, pero mañana o pasado yo les subo esta sesión para que ustedes la tengan ahí clara para que en cualquier momento que la necesiten puedan ejecutarla. Tenemos una segunda actividad que es la del desempeño,
¿Qué vamos a hacer en esa actividad que ya la tienen en la plataforma montada? Vamos a hacer una elaboración de un mapa conceptual del proceso del talento humano. ¿Qué van a hacer ustedes ahí? Todo lo que nosotros hemos visto que hace parte del talento humano, van a hacer un mapa conceptual, ¿sí? Un mapa conceptual donde ustedes tengan ahí todo lo que conlleva o lo que hace talento humano dentro de las organizaciones. Entonces está el proceso de capacitación, está el proceso de selección de personal, está el proceso de competencias, de cada una de las competencias. Sí, talento humano tiene unas funciones básicas que se las di en la primera sesión. Es decir, talento humano se dedica a unas funciones en específica, entonces todo eso a lo que se dedica el talento humano debemos relacionarlos en un mapa conceptual. En ese mapa conceptual, ejemplo, si dentro de las funciones del talento humano está las capacitaciones, ustedes tienen que hacer una breve descripción de lo que consisten las capacitaciones. Cuando hablo de mapa conceptual, ustedes, cada título que van haciendo deben darle una descripción o una orientación. Y si eso tiene unos subtemas, deben colocarle los subtemas, los que tienen. ¿Saben o han hecho alguna vez un mapa conceptual? Sí. Sí, señor. Yo... Sí, profe. Bueno, listo. Y los que no saben, pues entonces tienen la tarea de averiguar cómo se hace un mapa conceptual, que no creo que sea el caso porque todo es, o sea, durante los estudios nosotros nos mantienen diciendo que hagamos mapas conceptuales, entonces eso debe ser muy claro para ustedes. Entonces vuelvo y repito, la tarea que ya está en plataforma dice hacer un mapa conceptual del proceso del talento humano, o sea, es decir, en lo que consiste el talento humano, de las funciones que tiene el talento humano, de lo que ustedes van a hacer una vez salgan de este técnico en una empresa. ¿Sí? Como talento humano, cuáles son las funciones y cómo se describen cada una de ellas y si se despliegan otros temas de ellas, en qué consisten esos temas. Entonces, un mapa conceptual bien elaborado y esto va a aplicar para la segunda nota del 33% del desempeño. ¿Hasta cuándo tienen plazo? Tienen plazo hasta el lunes o martes de la siguiente semana. Creería yo que hasta el martes para que tengan todo el fin de semana. Bueno, con esta clase complementamos pues lo que teníamos de pronto un poco atrasado. Nos vemos el viernes a la 1:30 como de costumbre. El trabajo queda para el próximo martes y el viernes les digo para cuándo va a ser la próxima clase virtual la otra semana y la última clase que en este caso sería el próximo viernes, que ya va a ser el examen final o el diagnóstico más bien el instrumento de evaluación que vaya a utilizar. No sé si de pronto vaya a hacer un examen o quizás hagamos apliquemos todo este método en una entrevista o lo hagamos práctico. Tendré ya toda esta semana para mirar cómo lo hacemos, para que ustedes puedan aplicar esos conocimientos de manera práctica. Entonces, el viernes les digo cómo va a ser la metodología del examen final el viernes, para que estén atentos, vayan a clase, para que no hayan dudas después. Entonces, si no tienen más preguntas, muchas gracias por asistir y nos vemos el viernes a la 1:30. Bueno, señor, gracias. Chao. Chao. Gracias, profe.